Hola, en esta ocasión vamos a trabajar con un tutorial para insertar o añadir una actividad conocida como tarea en Moodle. Entonces para ello vamos a hacer clic en añadir una actividad. Recuerden, buscamos en el listado de actividades de Moodle esta opción tarea. Las tareas, este tipo de actividad es muy versátil porque nos permite trabajar con distintos tipos de entregas de parte del estudiante. Vamos a poner aquí simplemente tarea ejemplo y vamos a pensar en tres tipos distintos de tareas que el estudiante podría enviarnos, ¿sí? Por ejemplo, podríamos pensar en que el estudiante nos envíe un párrafo, un breve ensayo, un texto corto como tarea. Entonces para ello vamos a utilizar un tipo de configuración. También en esta tarea el estudiante podríamos requerir que el estudiante nos envíe algún archivo adjunto, o podríamos requerir que el estudiante nos envíe las dos cosas a la vez. Y vamos a tener la posibilidad de configurar esta actividad de manera que el estudiante incluso pueda grabar un video o un audio, ¿sí? Entonces, en la sección general vamos a poner no solamente el nombre, sino que vamos a describir la tarea. Entonces aquí, describa la tarea, si es necesario, con explicaciones muy claras y ejemplos, ¿sí? Si fuera el caso. Esta descripción de la tarea la podemos hacer con texto. A este texto le podemos dar formato, podemos incluir imágenes, podremos incluir un audio o un video. Podríamos incluso incluir algún video de YouTube, por ejemplo, ¿sí? Alguna presentación de diapositivas. Es decir, podemos hacer uso de todo el editor. Recuerden que aquí podemos incluso nosotros grabar las instrucciones con un video corto. La idea es que esta tarea quede lo más claramente descrita para el estudiante. ¿Ok? Entonces, haciendo uso de las distintas opciones del editor de Moodle, tratemos siempre de que la tarea quede claramente explicada. Bien, por el momento eso sería como lo más importante. Aquí podríamos adjuntar algún archivo que sea necesario para que el estudiante verifique, ¿sí? Antes de realizar la tarea. Luego, en la sección de disponibilidad podemos configurar la fecha en la que esta actividad se va a habilitar, se va a abrir, y la fecha en la que se va a cerrar. Es decir, aquí estamos delimitando el plazo que va a tener esta tarea para la entrega. Y es esta la sección en tipos de entrega donde nosotros podemos hacer algunas elecciones de tal manera que el estudiante puede enviar su tarea de distintos modos. Por ejemplo, si mantenemos esta casilla verificada, la de archivos enviados, el estudiante va a tener que necesariamente adjuntar un archivo el momento que entrega la tarea. Si por el contrario desactivamos esta opción y hacemos clic en texto en línea, el estudiante va a poder escribir ya sea un párrafo, un texto corto, una composición, un ensayo, que será corregido por el profesor cuando lo reciba, ¿sí? Y tenemos una opción bastante interesante acá. Por ejemplo, si desactivamos esta, tenemos esta opción que dice Online Moodle. Esta opción nos permite enviar una tarea y requerir que el estudiante grabe ya sea un archivo MP3, como ustedes pueden ver aquí, o que pueda enviar un video. Generalmente podemos escoger esta sección, Video Recorder. Y con esta opción, el momento en que el estudiante recibe la tarea, lee las instrucciones, le va a aparecer una grabadora de sonido o una grabadora de video con la cual el estudiante puede enviar su tarea. El video va a ser un poco más pesado, por lo tanto requiere una mejor conexión de internet. El audio puede ser una opción bastante interesante para que el estudiante pueda hacer un envío más liviano, pero va a depender del propósito que tengamos en la tarea. Por ejemplo, si queremos
verificar que el estudiante no está leyendo, sino que simplemente está siendo espontáneo, la opción del video puede ser una mejor opción. Aquí podemos, cuando elegimos esta opción, podemos delimitar los minutos que el estudiante puede tomarse para enviar esta tarea. Podemos definir que es 1 minuto, 2 minutos, etc. ¿Sí? Aquí podemos definir que es una cierta cantidad de segundos. En fin, ¿ok? Bien, una vez que hemos delimitado esta opción, por ejemplo, si hemos elegido la opción texto en línea, podríamos también hacer uso de esta otra opción que dice límite de palabras. Y haciendo clic en habilitar podemos aquí poner el número del límite de palabras. ¿Ok? Entonces, recuerden que en esta sección es donde definimos qué tipo de trabajo va a enviar el estudiante. Si hacemos clic aquí, el estudiante podrá enviarnos un texto directamente utilizando el editor de Moodle. Si hacemos clic aquí, el estudiante podrá adjuntar un archivo. Y si hacemos clic acá, nos puede enviar un audio o un video con una grabadora que automáticamente aparece al activar esta opción, ¿sí? Al abrir la tarea. Y también podríamos hacer combinaciones. Por ejemplo, podríamos decidir que este es un plan A, es decir, que el estudiante al activar la tarea debe enviar el archivo, es decir, debe enviar o grabar el video o el audio automáticamente. Y por si esto fallara, podemos activar la opción archivos enviados de manera que el estudiante pueda grabar con su celular o con su computadora, puede grabar el audio o el video y adjuntar el archivo, ¿sí? Entonces, el manejo que hagamos de estas opciones podemos hacerlo tanto individualmente como combinaciones, ¿ok? Luego tenemos el tipo de retroalimentación, es decir, cómo vamos nosotros a retroalimentar la tarea. Entonces, en este caso estamos escogiendo comentarios de retroalimentación, lo cual significa que tendremos acceso al editor de Moodle y que ahí vamos a poder escribir nuestros comentarios. Pero, si activamos, por ejemplo, esta opción de Feedback Puddle, lo que va a aparecer en el momento en que nosotros hagamos la retroalimentación es la grabadora, ¿sí? Una grabadora que nos permitirá directamente subir un archivo de MP3, es decir, grabar en tiempo real, grabar ese momento un archivo de MP3, que es una opción bastante interesante porque el estudiante así tiene una presencia más, digamos, directa con la voz del docente en este caso. ¿De acuerdo? Vamos a hacer clic acá. Recuerden que ustedes, si tienen alguna opción con respecto a estas otras opciones, al hacer clic en el signo de interrogación, pueden ampliar su información sobre qué cosas nos permite hacer. Y en esta opción nos permite básicamente nos permite configurar, por ejemplo, si requerimos que aceptación del usuario pulsando sobre el botón. Generalmente estas opciones, si las dejamos tal como están, nos funcionan bastante bien, digamos, para lo que necesitamos. Pero ustedes pueden explorar cada una de ellas para que puedan ver de qué modo le sacan el mejor provecho, ¿sí? Bien. Esta opción es muy interesante en tipo de retroalimentación, el comentario en línea, porque si ustedes activan sí, lo que va a suceder es que el texto que el estudiante envía, el momento en que vamos a hacer la retroalimentación, se copia automáticamente a la sección en la que nosotros vamos a escribir la retroalimentación. Esto es de mucha utilidad en materias como lenguaje o donde queremos corregir un poco sobre el párrafo, hacer nuestras correcciones. Ahí podríamos, por ejemplo, marcar con colores, subrayar, tachar, etcétera, ¿sí? Entonces, recuerden, si está en no, el espacio de retroalimentación estará vacío. Si está en sí, se copiará el texto que envía el estudiante a ese editor y de ese modo uno puede rápidamente brindar la retroalimentación.
Ok, entonces tenemos algunas de estas otras opciones. Aquí podemos definir que la entrega sea por grupos, cuando manejamos grupos, y de ese modo si todos los miembros del grupo han hecho sus entregas, entonces esto podrá ser calificado. Aquí tenemos opciones para habilitar una especie de control de la fuente, ¿sí? Del texto. Y en la opción de calificación, aquí podemos hacer algunos ajustes interesantes. Lo primero es que podemos definir si esa tarea no tiene calificación, si esa tarea la vamos a calificar utilizando una escala, por ejemplo, de base 10 con decimales. Aquí tenemos otras escalas disponibles. Si elegimos, por ejemplo, puntuación, podemos aquí mismo definir el puntaje. Puede ser sobre 10, sobre 4, sobre 5, sobre 6, etc. ¿Sí? Y una vez que hemos definido el puntaje, entonces en la categoría de calificación podemos escoger la categoría a la que pertenece esa tarea. Recuerden que habíamos definido con la configuración de calificaciones. Entonces, si esta es una tarea que corresponde a la unidad 1, yo debo directamente escoger aquí la categoría de calificación. De ese modo, mientras yo voy creando la tarea, automáticamente también voy configurando el calificador para que los promedios o las notas se calculen automáticamente y no tengamos que luego estar haciendo uso de otras fórmulas de cálculo, ¿sí? Entonces yo les voy a mostrar aquí para que vean cómo aparece luego en el calificador. He asignado esta tarea a la unidad 1, ¿sí? Ok. Estas otras opciones las podemos dejar ahí por el momento. Recuerden que habíamos añadido esta opción de finalización de actividad. Yo quiero comprobar que esta actividad ha sido enviada, ¿sí? Entonces yo puedo escoger la opción mostrar la actividad como completada cuando se cumplan alguna de estas opciones. Y en este caso, por ejemplo, como el calificar una actividad escrita o una actividad oral, de producción oral, puede ser, necesita de una retroalimentación diferida. La mejor opción para configurar acá puede ser de que el estudiante debe entregar esta actividad para completarla, nada más, ¿sí? Pero podríamos jugar con estas otras opciones para ver qué efectos tiene. En este caso debería recibir una calificación, pero eso va a hacer que el estudiante no pueda ver la casilla de verificación activada sino hasta cuando le hayan calificado. ¿Ok? Entonces, esta es una opción. Y la otra, fíjense que aquí tenemos restricciones de acceso. Aquí es donde vamos a poder controlar, por ejemplo, el hecho de que el estudiante no puede realizar esta actividad si antes, por ejemplo, vamos a elegir la opción de finalización de actividad. Si antes no ha finalizado, escogemos aquí una de las actividades anteriores y lo ponemos como condición. Y decimos, si no completa el foro de ejemplo, es decir, una de las actividades anteriores, no va a poder completar esta actividad. Y podemos hacer como varios condicionamientos para que el estudiante pueda realizar esta actividad. De este modo, este foro de ejemplo se convierte en un prerequisito para la tarea. Vamos a poner guardar cambios y regresar al curso. Y observen dos cosas. La tarea que acabo de crear está como oculta y va a aparecer no disponible hasta que la actividad foro de ejemplo esté marcada como realizada. De este modo, configuramos entonces los prerequisitos para una tarea. Y finalmente, en las calificaciones, ustedes pueden ver en la configuración que ahora aparece la tarea ejemplo dentro de la unidad 1, tal como la habíamos configurado en el momento de crear la actividad. Pues bien, les motivo a que ustedes practiquen con la actividad tarea y que experimenten con distintos tipos de configuración. Hasta la próxima.